Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Para nuestra conversación de esta noche vamos a tomar como referente el informe FOESA, presentado hace unas semanas, avalado por Cáritas, que nos dice que 8 de cada 10 niños que tuvieron dificultades en su infancia, dificultades económicas en su infancia, las están repitiendo ahora como padres. Dice el informe FOESA que la pobreza se hereda. Nosotros, partiendo de esta conclusión, hemos invitado a Cáritas Diocesana de Toledo a que comparta con nosotros los datos y sobre todo la realidad de los muchos programas que se ponen en marcha en Cáritas Diocesana y que todos los días ven sus frutos. Vamos primero a nuestro vídeo. 8 de cada 10 niños que tuvieron dificultades económicas en su infancia las están reviviendo ahora como adultos. La pobreza se hereda de padres a hijos. Es la conclusión destacada en el informe FOESA, que un año más se ha presentado con el aval de Cáritas Española, que ha reiterado su petición de políticas de apoyo real a las familias y a la infancia. Factores como el nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta son los principales responsables de que en nuestro país la pobreza se herede de padres a hijos. En España tenemos una estructura social que permite que las realidades de pobreza sean algo que se puedan heredar y que de hecho se heredan. Los estudios analizados muestran una fuerte asociación entre las condiciones de vida de padres e hijos. No es extraño, por eso, que en los centros de servicios sociales y en los espacios de las entidades y ONGs que actúan en el terreno de la acción social se estén atendiendo a los nietos de aquellos que acompañaron hace 30 años. El nivel de estudios, la situación laboral, la ocupación y la renta son factores que se identifican con la transmisión de la pobreza. Así, a pesar de la universalización de la educación, 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no han conseguido completar sus estudios secundarios. Este análisis se puede establecer también con la cualificación laboral y el volumen de rentas. 4 de cada 10 adultos que vivió su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes no consiguió alcanzar la educación secundaria y 8 de cada 10 personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia las están reviviendo en la actualidad como adultos. El estudio permite comprobar cómo la pobreza presente genera pobreza futura y corroborar que la tendencia a heredar la situación económica se hace más intensa en los momentos de mayor inestabilidad económica. La publicación del informe FOESA coincide en el tiempo con la campaña de la renta. Una vez abierto el plazo oficial para la presentación de la declaración, Cáritas lanza su campaña informativa anual para invitar a los contribuyentes a que marquen de manera conjunta las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de otros fines sociales de interés general. Con el lema "En tu próxima declaración de la renta, mejor dos", Cáritas quiere llamar la atención de los ciudadanos sobre la posibilidad que tienen de duplicar y por tanto mejorar su compromiso solidario a través de la declaración de la renta, al marcar ambas opciones de forma simultánea. Los ciudadanos estarán colaborando, a la vez y sin coste añadido alguno, con un 0,7% de su base imponible a sostener la acción de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para sostener una parte de su labor solidaria. Se trata además de una elección que no supone para ningún contribuyente que vaya a pagar más, ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de nuestra declaración. A fecha de hoy existe un gran número de contribuyentes, concretamente un 30%, que no marca ninguna casilla solidaria. Esto significa que el importe de la asignación tributaria de sus declaraciones, en lugar de destinarse a fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia, pasa a engrosar directamente las arcas del Estado. Hoy en Enfoque, a las puertas del mes de mayo, mes de la caridad, queremos hablar de la realidad de Cáritas, el rostro de ayuda de la Iglesia Católica. Con esa doble X hemos querido terminar y dar paso a la conversación con nuestros invitados, a los que agradecemos una vez más su presencia en esta casa. Alejandro Blanco es psicólogo del programa de Personas Sin Hogar de Cáritas. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, puede resultar un poco demoledor, ¿no?, esa primera conclusión del informe FOESA. Hablaremos más adelante, pero un primer apunte: es verdad que la pobreza se hereda, así lo dicen los datos, pero también es verdad que se puede salir, ¿no? Efectivamente. Desde lo que estamos nosotros trabajando hoy en día, lo que pretendemos justamente es acabar con este círculo que se genera y que se lleva repitiendo ya muchos años, que parece que se está cronificando y que poco a poco
no es que empeore, pero que no se vislumbra ninguna mejora. Cáritas justamente lo que está intentando con todo su programa es incidir en ello y mejorándolo poco a poco. Bueno, hablaremos más detenidamente de esos programas. Vicente Llustres, administrador de Cáritas Diocesana, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ti te toca lo de siempre, lo de las cuentas, ¿no? Sí, pero lo menos que son bonito. tan importantes como para poner en marcha todos estos programas de los que hablamos, ¿verdad? Efectivamente, es la labor menos dulce, el llevar el control y la administración de los fondos con los que contamos para poner en marcha y desarrollar los distintos programas en los que trabajamos desde Cáritas, pero es necesario, tenemos que contar con ello. Y hay días que son especialmente agradables, como por ejemplo el sábado pasado con ese tentadero. Con el tentadero solidario, que hizo una mañana estupenda, hubo una colaboración de muchos ciudadanos de la diócesis de Toledo y fue una fiesta solidaria. Y una inyección económica importante. Luego hablaremos de las muchas iniciativas. Se valora tanto lo poco como lo mucho. Efectivamente, muchas veces es más la labor de sensibilización y de dar a conocer a la sociedad que el importe económico en sí. Pero bueno, todo es necesario. Todo es necesario. Don Antonio Espíldora, director de Cáritas Diocesana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted viene así como el coordinador, el que tiene que estar pendiente de las cuentas, pero también de los programas y de esas labores de sensibilización. Comienza el mes de mayo, el mes de la caridad, marcado por ese día del amor fraterno, y en el que iba a decir que Cáritas se vuelca. Bueno, Cáritas está hiperactivo los 365 días del año, pero sí que es verdad que durante este mes de mayo se pide una presencia mayor, ¿verdad? Sí, como precisamente como institución de la Iglesia, como la Iglesia misma que somos, pues la caridad es inseparable de la Eucaristía, y por eso el mes de mayo, aprovechando con la festividad del Corpus cercana, pues siempre aprovechamos para sensibilizar, para impulsar proyectos y también, ¿por qué no decirlo?, para recaudar fondos, ¿no? Claro. Sí que es cierto que muchas veces se piensa que la ayuda que hay que prestar a las personas se puede limitar a una ayuda puntual, a una entrega de comida, a un pago de un recibo. Y si fuese así, no sería necesario que existiera Cáritas. Cáritas precisamente es la Iglesia organizada para el servicio de la caridad, para hacer presente el amor fraterno, el amor de Jesucristo con los medios actuales, y conforme a la realidad actual es como hay que actuar. Y necesitamos medios como son técnicos, como son personas que están dedicadas a tiempo completo, como son viviendas, como son proyectos generales que quizá escapan de lo que es la caridad individual. Cáritas no sustituye lógicamente a la caridad individual, pero sí que la puede canalizar, y para eso pues necesitamos todas estas actividades con las que también recaudamos fondos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, ahondando un poquito más en esas conclusiones del informe FOESA presentado hace unas semanas. Conversábamos también hace unos días con el delegado diocesano de Cáritas, don José María Cabrero, y hacía especial incidencia en lo que singulariza la actividad de Cáritas, aparte de su definición como de qué es la misma Iglesia, cuando habla de acompañamiento. Vamos a escuchar a don José María Cabrero. Cuando se habla de pobreza se entiende solo pobreza socioeconómica, también está, y especialmente, la pobreza espiritual. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el número 200, dice que la discriminación más grave que sufren los pobres es precisamente la discriminación espiritual, religiosa, es decir, que la opción preferencial por los pobres, dice él así muy tajante, pues implica especialmente la atención, la presentación pues de lo que es Dios, de su amor, de sus bendiciones, de los sacramentos, etc. No tenemos que olvidar por un momento eso. Los pobres no solo solo necesitan cosas materiales, sino también espirituales. Bueno, pues todo ese conjunto de pobreza que va vinculada una a otra, porque el que es pobre económico suele ser también pobre cultural y educativo y afectivo, y eso es precisamente por lo que se hereda,
pues porque los hijos vienen a este mundo y se educan pues con necesidades también de tipo afectivo, muchos de ellos se quedan en la adolescencia, que es lo que vemos, muchos pobres ya adultos físicamente son pues en los otros aspectos pues son muy adolescentes, necesitan para salir de su pobreza un acompañamiento integral, un acompañamiento social, educativo, espiritual, y por eso esa figura clave del educador, que no me refiero tanto al que tiene el título del educador social, que por supuesto es una persona especialmente competente en sus campos, sino en el sentido total de la palabra. Ahí tenemos que estar Cáritas de una manera muy especial, ya lo estamos, y además estamos viendo que eso da frutos, lo tenemos muy claro. Es decir, es lo que tratamos de desarrollar nosotros, que es la atención integral, y precisamente a través de esas figuras y de el voluntariado que acompaña a esa figura del educador, educadora social, ¿no? Esa es la manera, el acompañamiento integral a la familia de que se salga de la pobreza. Bueno, yo creo que nos podemos quedar con dos claves. De la pobreza se sale, en Cáritas sois testigos de ello, y es necesario un acompañamiento integral, era lo que decía Antonio, no es solamente pues solucionar estas facturas de recibos de la luz que se deben, no es solo ofrecer comida, que también, sino un acompañamiento integral. Por ejemplo, Alejandro, vamos a tirar de tu experiencia como psicólogo del programa de Personas Sin Hogar. ¿Cómo es el abordaje de estas personas? Cualquier persona que acude, yo en particular trabajo en el albergue de aquí, Cardenal González Martín, y yo cuando recibo a las personas, bueno, primero pasan por la trabajadora social, y lo que se le hace es una evaluación para conocer muy bien, como decía José María, no es un problema solo socioeconómico, realmente una persona que lleva una trayectoria de vida, que lleva un aprendizaje de vida que le lleva a determinadas conductas y determinados hábitos que se entiende que son problemáticos para él. Por eso nos reclama una ayuda. Nosotros desde ese momento, tras la entrevista con la trabajadora social, empieza todo un proceso con él, un proceso de reinserción sociolaboral, socioeconómica, pero que aborda todas las áreas de la persona, incluyendo el trabajo con las relaciones familiares, que es fundamental, el recuperar los lazos con la familia, incluso atención psicológica, ahí es donde yo me incluyo, que es donde se trabaja especialmente todo lo que la vida le ha ido generando a esa persona y que entendemos que se ha ido empobreciendo poco a poco. Lo que intentamos nosotros justamente cambiar eso, acompañarle en el proceso de recuperación y generar una forma de entender incluso la vida, un cambio personal total. Eso es imposible desde el asistencialismo. Es el acompañamiento total y sincero lo que nos lleva a poder alcanzar esa verdadera riqueza, tanto espiritual como educativa, moral, psicológica, en todos los ámbitos. Sí, porque en muchas ocasiones, cuando hace unas semanas hablábamos en los programas dedicados a la Semana de Familia, con voluntarios precisamente del albergue de Cáritas y algún trabajador del albergue de Cáritas, muchas veces nos situamos en el plano de que todos partimos de las mismas condiciones y no todos partimos de las mismas condiciones. No, estas personas a lo mejor no han disfrutado de una familia, lo decíamos en el vídeo, a lo mejor tampoco han tenido un acceso a una educación, a lo mejor tampoco han sido educados en valores tan sencillos como es cómo comportarse o los hábitos de higiene, los hábitos de vida saludables. Es que hay que empezar a trabajar desde muy abajo y desde muy adentro, ¿verdad, Antonio? Sí. La igualdad de oportunidades es una de las cosas que precisamente pone de manifiesto este estudio FOESA, es que es más un deseo que una realidad. Efectivamente, tanto por parte de las instituciones públicas como por los que trabajamos en el ámbito social, se intenta precisamente paliar esas diferencias y que la igualdad de oportunidades exista. Pero es evidente que eso, de momento por lo menos, no está funcionando. Un niño que tiene ciertas dificultades para estudiar en una familia que le da cariño, le da apoyo, sus padres tienen una cultura suficiente para ayudarle, pues saldrá adelante muy probablemente o le pueden dar
unas clases de apoyo porque pueden contratar un profesor particular. Ese mismo niño en una familia en la que sus padres ni siquiera valoran el estudio porque ellos no lo han tenido de pequeños, no tienen capacidad para ayudarle, no tienen dinero para pagarle un profesor particular, pues será un fracasado en los estudios que terminará exactamente igual que sus padres. Y así en todos los ámbitos. Por eso es importante revertir esas situaciones, compensar esas situaciones. Claro, porque también este tipo de personas tienen muchas carencias emocionales. Don José María nos hablaba de adultos adolescentes. Y realmente no están formados como personas porque no han tenido esas oportunidades, ¿verdad? Así es, y aparte es que cuando empieza un proceso, no digo destructivo, pero un proceso donde todo empieza a ser mucho más difícil, cuando ya entra en una pobreza integral, insisto, en todas las áreas, ya es muy difícil, aparte incluso inevitablemente el rechazo social que genera, las dificultades que la sociedad impone, aunque no sea intencionado, poco a poco va imponiendo, hace que el desarrollo social de esa persona se ve totalmente menguado. Eso influye en el desarrollo personal. Lo que decía José María, son adolescentes, efectivamente, porque aparte la gran problemática suele ser cuando ya empiezan a entrar en la edad adulta y ven que todos esos conocimientos que hablaba Antonio, que no están tan adquiridos como se pensaba, que esa igualdad de oportunidades no era tan cierta, sino era más teórica, es donde empieza a hacerse patente esa dificultad, esa imposibilidad de compaginar lo que se espera, lo que se pretende, lo que ofrece esta sociedad, con lo que la persona es capaz de afrontar. En cualquier caso, yo insisto en que el acompañamiento integral de la persona lo que hace justamente es fomentar todo eso. Cualquier persona, yo entiendo, y esto quizá un enfoque muy humanista, yo creo que es el apropiado, es cualquier persona con la que se apoya y a la que se le acompaña en un proceso puede llegar mucho más lejos de donde piensa que está, incluso donde quiere llegar. Yo entiendo que, aunque sea un adolescente con un proceso, un acompañamiento que aquí realiza Cáritas, o que lo puede realizar otra institución, pero bueno, nosotros hablamos de lo que nosotros hacemos, se puede alcanzar y puede ser una persona completamente plena, rica, insisto. Toledo es una ciudad pequeña y probablemente vosotros tres, bueno, Alejandro lleva menos tiempo en Cáritas, pero tanto Vicente como Antonio llevan mucho tiempo. ¿Habéis visto estos casos de pobreza heredada? Padres que son usuarios de Cáritas, cuyos hijos van creciendo y al final también o no terminan de abandonar esos servicios de Cáritas, Vicente. Efectivamente, bueno, no llevamos tanto tiempo en Cáritas, pero sí tenemos conocimiento de este tipo de casos de personas que se les ha acompañado hace 20 años y que actualmente se les sigue acompañando, se acompaña a los hijos, se acompaña a los nietos. En estas familias se da esos factores que desencadenan la transmisión intergeneracional de la pobreza, la falta de educación, la falta de ocupación, de trabajo, la falta de renta disponible, son factores que hacen que se produzca esa transmisión de la pobreza. Y en Cáritas Diocesana lo hemos comprobado, que efectivamente actualmente estamos ayudando a nietos, padres, hijos y en breve habrá bisnietos también. Gracias a Dios y gracias a la labor que se realiza y que poco a poco se va intentando ese acompañamiento integral a la persona, damos mucha importancia desde Cáritas Diocesana a la atención a los niños, a los adolescentes, a que intentamos que no abandonen estudios, que tengan un apoyo escolar y que cada vez el nivel de estudios que vayan adquiriendo sea superior, porque eso es fundamental para salir de ese círculo vicioso de la pobreza. No hay que caer en el desaliento ni la desesperación. Cáritas es esperanza, la esperanza cristiana, pero ¿cómo romper el círculo? ¿Con qué programas en marcha, Antonio? Bueno, yo creo que en general, no solamente desde Cáritas, sino en general cualquier persona en la Iglesia o en cualquier ámbito de una institución de acción social puede llegar a verse en cierto modo desanimada, ¿no? Al ver que, pero bueno, si fulanito, el nieto de Menganita, que todavía está aquí, me viene a pedir, ¿no? Y es cierto que ocurre y nosotros lo palpamos, pero también vemos casos en los que de esas familias, gracias a algún programa de promoción desde Cáritas,
pues esa familia va saliendo adelante. Y me estoy acordando ahora mismo de una familia en concreta que si bien es cierto que los abuelos, los padres y los hijos están todavía bajo la cobertura de Cáritas, y sin embargo uno de los hijos, con la mujer con la que se ha casado, pues a través de un programa concreto de Cáritas, pues han conseguido un empleo, una vivienda digna, están educando a sus hijos de una manera adecuada, en fin, que también se ven signos de esperanza. Estos estudios sirven para detectar la situación, pero bueno, desde el punto de vista también desde la Iglesia y muy... desde la acción católica, por ejemplo, con su lema de ver, juzgar y actuar, ¿no?, que es muy del concilio, pues nos tienen que servir para ver, pero una vez que vemos cómo está la realidad, que evidentemente es la que es, no la podemos manipular, pero juzgar con espíritu cristiano y sobre todo actuar. Y sí que todos los programas que estamos desarrollando queremos que lleven siempre esta nota de la orientación al empleo, del trabajo con los niños, por ejemplo, con los talleres infantiles. Se está trabajando mucho y muy bien, nos están felicitando, están felicitando a los monitores o a los coordinadores de los talleres, los profesores, porque ven un estímulo y una mejora muy importante en los estudios de los niños. En fin, que resultados se ven también. También hay que pues, tener imaginación y crear y actuar y se van viendo frutos. Claro, lo que pasa es que tampoco podemos pedir que todos esos resultados, pues digamos que tengan una repercusión pública o en los medios de comunicación, porque hay que también salvaguardar la intimidad de esas personas. Ya están haciendo suficiente trabajo para encima, a lo mejor, bueno, pues podría ser un paso atrás. Vamos a hablar de algunos de esos programas. Alejandro, ¿alguno que te parezca especialmente interesante o novedoso? A ver, quizá yo el que más relacionado en relación con el informe FOESA, el programa de vivienda que ahora mismo gestiona Cáritas. El programa de vivienda lo que hace es una atención integral a la familia, totalmente teniendo un sitio en primer lugar donde vivir, dándole, generalmente son familias que bueno, pueden ser familias monoparentales, que las familias monoparentales tienen mayor problemática en esta, ya lo dice el informe FOESA, tienen mayores dificultades, puede ser una familia, bueno, que con varios hijos, con 3 hijos, a partir de 3 hijos también dice el informe FOESA que es más complicado salir de esta espiral, más que círculo, sobre la pobreza. Bueno, pues este programa lo que hace es justamente trabajar con estas familias, a los niños, a los hijos, también que suelen estar en los talleres también formativos que se realizan en el Centro de Formación Beata Teresa de Calcuta. Aparte se trabaja a nivel, bueno, con los educadores sociales, con los trabajadores sociales, pues si no tiene, se les intenta buscar trabajo, se les intenta dar una formación, acuden a otro tipo de talleres y lo que hace es trabajar todos los ámbitos con esas personas, con cada uno de ellos y luego obviamente en las relaciones familiares. Por decirte... Otros programas interesantes, Antonio, Vicente. Bueno, yo comentaba antes los talleres infantiles, que precisamente el evento del Pentadero Solidario del sábado fue precisamente para este programa, o la cena solidaria que se va a hacer el día 13, va también para recaudar fondos. Es un programa para el que no tenemos ningún tipo de financiación pública, que es sostenido con fondos propios, y se trata de crear un espacio de acompañamiento para los niños entre primero y sexto de primaria, en los que tiene una parte de apoyo escolar, de ayuda para realizar sus tareas, se les da la merienda, tienen también luego una parte de actividades pues de ocio, lúdicas o de formación, con lo cual tiene el aspecto también educativo. Se llevan la cena a casa en una tartera con un primer plato, segundo plato y postre, y también tiene la dimensión espiritual, como siendo Cáritas, porque se reza con ellos y se celebran las fiestas de los santos, y bueno, pues de esa manera también se va contribuyendo a que ellos se socialicen, a que se cuide también la parte afectiva, la parte de habilidades sociales, y bueno, creemos que es una atención integral, está teniendo muy buenos resultados. Ahora mismo tenemos 11 funcionando, dos en la ciudad de Toledo y otros 9 en distintas localidades, y los resultados están siendo muy buenos. Creemos que la atención a la infancia es fundamental para romper la cadena, porque con que salga uno
de la cadena, luego ya has cortado una bifurcación muy importante. No, y el efecto imitación, me imagino que entre los niños pues también es muy bueno. Decías tú, ahora ¿qué se puede plantear? Dice, pero bueno, pues para que hagan la tarea y un apoyo escolar. Es que a lo mejor en su casa no tienen un lugar adecuado para hacer la tarea. Claro. O que no tienen un estímulo para decir, haz la tarea, ¿no? Hay niños a los que primero sus padres no los pueden ayudar porque no tienen capacidad. Sí. En otros casos sus padres simplemente no están en casa. Y otros, muchas veces, nos ocurre alguna vez que hay niños, niñas sobre todo, ya un poquito más mayorcitas, que a lo mejor la única vez que salen de su casa para algo que no sea el colegio es precisamente para estas actividades, porque están en casa pues haciendo las labores del hogar, ayudando a su madre, cuidando a sus hermanos, y esto es en cierto modo para ellas, sobre todo, una liberación. Vicente, ¿algún programa que te gustaría destacar? Sí, hay otros, aparte del de vivienda y el de talleres infantiles. Desde finales del año pasado tenemos en marcha un proyecto Educa, que está en 3 parroquias de la ciudad de Toledo, para apoyo a adolescentes también, apoyo escolar, adolescentes que están en la ESO con dificultades en los estudios. También el propio Economato. También es un proyecto en el que, aparte de facilitar comida, alimentos frescos y de higiene personal a las familias, también tiene un enfoque de educación doméstica y aprendizaje, porque al principio se veían familias que iban a comprar y cargaban el carro, y bueno, a comprar simuladamente, porque allí no pagan nada. El dinero. Eso es. Pero cargaban el carro con productos que no eran totalmente necesarios, sino decían, bueno, si tienes 3 hijos tendrás que coger leche, tendrás que coger aceite, tendrás que coger... O sea, también sirve para una educación, digamos, doméstica. Y hay otros programas también, los de familia, hemos dicho el de Sagrada Familia, y en definitiva todos los programas van dirigidos a una atención y acompañamiento integral de la persona. Y los frutos se ven ahí, el hecho de que los profesores, me quedo con ese dato que es muy importante, el hecho de que el profesor vea el progreso del niño día a día y semana a semana desde que participa en estos talleres infantiles de caridad, es un dato muy bueno, porque claro, el profe es el que sabe perfectamente las condiciones del niño, de dónde venía y las condiciones de su familia, ¿no? Sí, es muy importante ese seguimiento, por eso... Hay que decir también que en estos talleres infantiles hay, por un lado, coordinadores que tienen una dedicación de 2 horas diarias y tienen su sueldo, y luego hay muchos voluntarios, hasta el punto de que deben ser alrededor de 200 voluntarios los que trabajan en solamente estos 11 talleres, porque precisamente el voluntario no tiene muchas veces tanto tiempo, y lo que se hacen son equipos que pues van un día a la semana y otros los sustituyen en otro día diferente, ¿no? Pero esto hace que tanta gente colaborando haga que se pueda hacer un acompañamiento muy personalizado de los niños, y eso es lo que en principio creemos que está dando también este resultado. Además, también es muy importante en Cáritas la interconexión entre todos los programas. Ha comentado Alejandro también al principio como muchas veces en el programa de vivienda pues se detecta una necesidad y entonces va al programa de empleo, o el niño acude a los talleres infantiles, o se detecta una necesidad para el proyecto Mater. Es decir, todos un poco van apoyándose unos a otros, y eso hace que se le pueda dar a cada persona lo que en cada momento necesita. Y no tenemos que ir de ventanilla en ventanilla y presentando de formulario en formulario. Estamos en plena declaración de la renta. Estamos hablando, ya Antonio lo ha dicho, que hay algunos programas de Cáritas que sí que cuentan con un apoyo por parte de la Administración a partir de nuestros impuestos, y hay otros programas que no, como por ejemplo los talleres infantiles. Cuando se ha presentado la campaña de Cáritas, Mejor 2 se llama, ¿no? Sí, Mejor 2, a mí me sigue llamando mucho la atención que haya un 30% de contribuyentes que no marcan ninguna casilla solidaria. O sea, no es que no marque la de la Iglesia, que es que no marca ni siquiera la casilla de los fines sociales. De esto parece que muchas veces nos puede sonar el mensaje repetitivo, reiterado, pero es que viendo estos datos es necesario, ¿verdad, Vicente?
Efectivamente, hay un 30% de personas, de declarantes de la renta, que no marcan ninguna de las dos casillas. Y parece que no ejercemos, o las personas que no marcan ninguna de las dos casillas, les da igual dónde vayan a parar esos fondos y no prevalece pues, la opción de que ese 0,7% o ese 1,4% vaya a fines sociales. Entonces creemos que es fundamental y por eso Cáritas a todos los niveles apoya esta campaña de marcar la doble X, porque tanto el porcentaje que irá destinado a la Iglesia como el porcentaje que irá destinado a otros fines sociales al final va a redundar en fondos para ayudar a estas personas necesitadas, sean apoyos realizados desde la Iglesia o como desde cualquier otra organización que atienda estos fines sociales. Fíjate con lo pejigueros que somos para nuestros, con mis impuestos, yo quiero que no sé qué, y fíjate para estas cosas, y un 30% es un número considerable de contribuyentes. También es verdad que cada año sube más la asignación de contribuyentes a la X de la Iglesia Católica, aunque dependiendo del ejercicio económico en el que estemos, lo que es la cuantía económica sube o baja, porque claro, eso depende de nuestro... Sí. Bueno, el gráfico más o menos que sale apunta más bien a un mantenimiento de lo que es la X solo de la Iglesia y un incremento en conjunto. Lo que da la sensación es que hay cada vez más gente que solo marcaba la casilla de la Iglesia que ahora también marca la de fines sociales. Con lo cual está muy bien. Con lo cual se sigue manteniendo el de la Iglesia y sigue aumentando el de fines sociales, que efectivamente, sobre todo, yo pienso que existe una mentalidad de cuando solamente se podía marcar una de las dos casillas, en las que parecía como que los cristianos tenían que marcar la de la Iglesia y los que fuesen contra la Iglesia tenían que marcar la otra. Yo creo que eso no tiene sentido, no estamos peleados nadie con nadie. Que no quitamos nada a nadie. Y la labor social que se realiza es buena en ambos casos, por un lado. Pero es que además resulta que de esa X destinada a otros fines sociales, no específicamente de la Iglesia, se destinan también cantidades a proyectos de instituciones de la Iglesia. Por supuesto Cáritas, pero muchísimas otras instituciones, como puedan ser Manos Unidas o como puedan ser las Hijas de la Caridad o como puedan ser las Adoratrices del Santísimo Sacramento, muchísimas de estas instituciones que desarrollan proyectos concretos destinados a presos o a mujeres maltratadas o a la pobreza en general, reciben fondos también para esos proyectos de esta X. Sí, sí. Bueno, pues vamos a desgranar algunos de los proyectos financiados por esa X aquí en Cáritas Diocesana. Sí, pues... Vicente se ha venido cargado con todos los datos. Bueno, algunos. Pues principalmente los proyectos que tienen, están en el ámbito del empleo, todos los talleres prelaborales y laborales que tenemos en marcha reciben parte de su financiación de esa asignación del IRPF. Concretamente, pues un taller que tenemos de formación de mantenedores de edificios, también el de agricultura ecológica, el huerto ecológico, también reciben una pequeña asignación. El mismo programa Mater recibe una pequeña parte de su financiación. El programa de vivienda también recibe una asignación importante del IRPF. Son ocho proyectos que en Cáritas Diocesana parte de su financiación procede de la asignación de la X en la declaración de la renta. Y que obviamente si no se tuviera esa financiación serían muy difíciles de mantener. Aquí Alejandro hace así como diciendo, es que yo de eso entiendo, ¿no? Efectivamente. No, aparte, bueno, yo ya añado, que estaba deseando comentarlo también, que realmente sí que veo fundamental el tema de las 2X. Yo creo que ya creo que es un trabajo el que se hace por las sociedades, se está trabajando toda la intervención social y es que mi posición sobre esto es que si no nos apoyamos entre nosotros, el 70% a mí me duele en el alma, sinceramente, algo realmente triste. O sea, creo que la gente no está suficientemente concienciada ahora mismo de la importancia y del sufrimiento que hay, que tienen personas alrededor nuestro que no nos damos cuenta, que parece que todos somos iguales por la calle, pero cada uno tiene su historia de vida, su sufrimiento y sus preocupaciones. Y ese pequeño gesto en la declaración de la renta supone un gran cambio para muchas personas, un gran esfuerzo por parte de nosotros y de muchísimas más instituciones que al final lo que hacen justamente es ayudar al prójimo, que es algo que creo que es de obligación en esta sociedad.
Sí, muchas veces a lo mejor estamos más sensibilizados con el prójimo que tenemos a miles y miles de kilómetros y por diferentes circunstancias no vemos el que tenemos a nuestro lado, ¿verdad, Antonio? Muchas veces también lo que ocurre es que el prójimo que tenemos a nuestro lado es el que nos molesta, porque el que Claro. está lejos, pues es mucho más fácil ayudarle, porque simplemente con dar un dinero, pues ya parece que nos tranquilizamos la conciencia y bueno, tampoco nos afecta mucho más. El que tenemos al lado, no con darle solamente nos lo quitamos de encima tan fácilmente, ¿no? Y bueno, pues quizá es verdad que muchas veces esas necesidades pues nos desagradan, no nos queremos enfangar con ellas y bueno, eso puede ser una parte de la explicación, pero yo pienso que fundamentalmente es falta de información. Por eso, con paciencia, igual que vemos que poco a poco va creciendo el porcentaje, con paciencia hay que seguir sensibilizando y explicando a la gente, primero, que no hay que marcar solamente una de las dos, que se pueden marcar las dos y que llevamos el doble marcando las dos. Y segundo, que no te cuesta nada. Todavía hay gente, en algunas encuestas sale, que piensa que el hecho de marcar una de las X le supone a él que va a pagar algo más de impuestos. Y hay que tranquilizar a la gente diciendo que no le cuesta nada más. Ni le van a devolver Ni le menos, van a devolver en el menos. caso de que se haga la Efectivamente. declaración a devolver, ¿verdad? Es una pena, pues ese 30% o el porcentaje que fuere que no marca ninguna de las dos. Para nosotros los cristianos es una pena los que no marcan la X de la Iglesia, pero también es esperanzador que año tras año, poco a poco, se va viendo un incremento de las personas que marcan las dos X y asimismo un incremento, por tanto, de los importes que el Estado asigna tanto a la Iglesia como al resto de fines sociales. Es esperanzador en ese sentido y de ahí que las campañas creemos que al final dan sus frutos y cada vez hay más gente sensibilizada y que llega a esa conclusión de que ni le cuesta más, ni le devuelven menos y que ejercen su derecho y su responsabilidad de decidir la pequeña parte de nuestros impuestos que nos dejan decidir dónde queremos que se apliquen. Fíjate, ahora que estamos hablando hoy, que tanto se habla de esa democracia participativa, hemos dicho más o menos a qué programa se destina la recaudación, pero a mí sí que me gustaría hacer un especial inciso en que cuando Cáritas se presenta a estos programas para tener participación del IRPF, para conseguir esas ayudas, por supuesto está en igualdad de condiciones y así aquí sí que existe la igualdad de condiciones y que lleva un trabajo inmenso por parte de profesionales, en este caso como Alejandro, trabajadores sociales, que presentar estos programas tampoco es fácil, ¿no? Hay que llevar detrás como una especie de armazón que te garantiza o que garantiza la administración que lo otorga que esto se va a hacer bien y se va a hacer en tiempo y forma, ¿no? Que diría un administrativo, ¿no? Antonio sonríe, ¿verdad? Sí, es que me estaba acordando de una persona que me encontré por la calle y empezamos a hablar sobre Cáritas. Sí. Y bueno, surgió el hecho de los trabajadores de Cáritas y muy sorprendido me decía, anda, yo pensaba que en Cáritas solamente había voluntarios. Sí, sí. Que no había estas señoras mayores que no tienen otra cosa que hacer en casa, ¿verdad? Y claro, muchas veces pensamos que solamente deberían existir voluntarios y parece como que nos entra más por los ojos la persona que ella sola reparte bolsas de comida y eso pues que lo valoramos mucho, ¿no? Y parece que hay que valorar menos aquello que se hace con un sueldo. Es que hay maneras de atender a las personas como se debe atender en esta sociedad actual, en las que se requiere un apoyo técnico muy importante. Y como tú comentabas, a la hora de presentar un proyecto para financiarse por el IRPF, hay que hacer pues, una serie de memorias, una serie de estudios y luego una serie de justificaciones, de controles, que no lo puede hacer cualquiera y tiene que hacerlo un trabajador social o tiene que hacerlo un psicólogo, tiene que hacer cada uno en su ámbito, porque precisamente estas convocatorias del IRPF son muy exigentes y si tú has presentado un proyecto, primero, si está mal presentado no te lo van a conceder. Claro. Y segundo, si te han concedido el dinero y no lo justificas correctamente con el suficiente control, vas a tener que devolver ese dinero. Y ahí entras en la lista de los que ya... Encima. Con lo cual es imprescindible y por eso también desde aquí quiero agradecer a todos los trabajadores y las trabajadoras de Cáritas pues esa labor que hacen, que es fundamental y que parece que se les valora menos por el hecho de estar pagados, no mucho. La verdad tengo que decir, y además en el 90% de los casos prestando luego además también servicios como voluntarios, pero que su labor es imprescindible. ¿La gente se fía de Cáritas y la administración, Vicente? ¿Se fía de Cáritas? También,
también. Cáritas es una marca muy, muy buena que abre muchas puertas. No nos conceden nada que no justifiquemos y que no, pero Cáritas también, porque ven que la labor que hacemos, la justificación, la forma de trabajar es la adecuada, es la correcta. No hace demasiados días, nuestro secretario general mantuvo una reunión con un alto cargo de la administración y le dio la enhorabuena, lo felicitó, porque esa es la forma que ellos quieren para sus proyectos, concretamente sobre el programa de vivienda. Y bueno, sí, Cáritas abre puertas, está muy bien valorada, pero porque cumple y justifica debidamente, adecuadamente, destina los fondos a los fines para los que deben ser destinados y cumple eficazmente con lo que tramita. Sí, porque es verdad que cuánto daño han hecho a todo el movimiento de ONGs o de entidades sociales, pues de determinadas informaciones de mal uso de fondos públicos, de abuso de, bueno, pues de estos fondos que venían para esto, se gastan en el otro, hace mucho daño porque parece que luego se mete a todos en el mismo saco. La X es una vez al año, bueno, la doble X es una vez al año, ahora que estamos en plena declaración de la renta, hay que hacerla, esto es así que por lo menos que el 1,4% de nuestros impuestos podamos decidir a qué van, pero hay otras formas de colaborar con Cáritas que pueden ser un poquito más de una vez al año, independientemente de los eventos que se pueden convocar, como ese tentadero solidario, como esa cena para el 13 de mayo en el Hostal Cardenal, una cena benéfica que también va para talleres infantiles, como la fiesta que hizo el viernes pasado un instituto de la ciudad de Toledo, el Juan Elo Turriano, también para programas de Cáritas. Hay esos eventos puntuales, pero sí que se puede fidelizar de alguna manera esa colaboración con Cáritas. Por eso ha puesto en marcha una campaña que se llama Ahora más por menos. A ver, ¿quién la explica? Vicente, te toca. Efectivamente. Sí, con la ley de mecenazgo, pues ahora los donativos que hacemos a entidades sin ánimo de lucro, pues los 150 primeros euros que donamos tienen una desgravación en la renta del 75% si fidelizamos nuestros donativos. Y el resto, pues también en función tienen una desgravación algo menor, pero es muy importante que esos 150 primeros euros tienen una desgravación del 75%. Al final, pues con 15 euros al mes resulta que lo que realmente pagamos son 4 porque nos van a devolver otros 11. Entonces, creemos que la fidelización de socios a favor de Cáritas es lo que nos va a permitir, en cualquier entidad, en nuestro caso en Cáritas, nos va a permitir hacer unos presupuestos adecuados y correctos, saber con qué fondos contamos con fondos propios, de forma anticipada, qué proyectos podemos ampliar, qué proyectos vamos a poder desarrollar a lo largo del año o cuáles vamos a tener que depender de la subvención pública. Porque además porque genera un beneficio fiscal, pero que hay gente que puede decir, pues la verdad es que yo entre unas cosas y otras sí que al mes puedo pagar 15 o 20, donar 15 o 20 euros entre unas cosas y otras. Esto es tan sencillo como decir, bueno, pues esta cantidad mensualmente lo fidelizo de alguna manera, bueno, pues pongo mi orden para el banco y bueno, luego tengo un beneficio económico, que no lo hacemos por eso. No lo debemos de hacer por eso, pero ayuda. Pero sí que es cierto que si no hacemos cosas que son relativamente sencillas, por un lado marcar 2X, por otro lado el dar 15 euros al mes recuperando 11, ¿para cuándo lo vamos a dejar? O sea, ¿cuándo vamos a hacer verdaderamente algo? Parece que, bueno, como son cosas pequeñas, como no nos cuesta esfuerzo, no lo valoramos, ¿no? Y estamos esperando la gran oportunidad para hacer algo en favor de los demás y para hacer algo en favor de los pobres. Yo me acuerdo, mi persona mucho, yo no la conocía la frase, pero bueno, del Papa en Evangelii Gaudium cuando dice que no compartir nuestros propios bienes con los necesitados es robarles
y quitarles la vida. Sí. Luego él cita que es una frase de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo es del siglo IV. O sea, que ya desde el siglo IV está diciendo la Iglesia que no compartir los propios bienes es robar y es quitar la vida. Muchas veces, ya que estamos en una casa de la Iglesia, nos examinamos nuestra conciencia y decimos, bueno, yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. Bueno, a lo mejor, lo digo por mí mismo, el primero, habrá que examinarse también si no estamos, en cierto modo, quitando la vida, en cierto modo, robando por ese egoísmo que mata, como dice el Papa, y que descarta a los demás. Sí, muchas veces estamos buscando excusas para justificar una conducta que es un poco despegada, vamos a decirlo así, para con los demás, aunque a lo mejor luego te vienen y abres rápido el monedero, pero esto lo que nos están pidiendo es decir, mira, todos los meses vas a tener un cargo en tu cuenta bancaria de 15 euros que luego fiscalmente te va a reportar unos beneficios. Y hombre, no te digo yo que te olvides ya de hacer más caridad, pero bueno, por lo menos eso, como dice Vicente, para tener un poco las cuentas, un poco de previsión, como hacemos nosotros en nuestras casas, ¿no? Saber con qué ingresos vamos a contar para planear. Bueno, tenemos más, es que nos queda poco tiempo, tenemos más eventos preparados para este mes de mayo. Hay exposiciones también, ¿verdad? Sí, tenemos en la primera parte del mes, vamos a tener una exposición de trabajos realizados en los talleres por las personas que atendemos y también de unos cuadros con temáticas sobre la Eucaristía, hechos también por una persona que fue residente del Hogar 2000, que va a ser aquí en el Arzobispado, en la sala de exposiciones del Arzobispado. Y en la segunda mitad vamos a tener una exposición fotográfica organizada con la Asociación Fotográfica de Toledo, que ya colaboró con nosotros el año pasado. Lo que pasa es que se hizo la exposición en la Iglesia de los Jesuitas. Y este año va a ser también aquí en el Arzobispado, en la sala de exposiciones. Esos son los dos principales eventos de exposiciones. Luego tenemos la cena solidaria en el Hostal del Cardenal, como hemos comentado, y bueno, pues sobre todo animar a la gente para que se acerque a todos estos eventos, a estas actividades, que es una manera de colaborar con Cáritas, pero también, bueno, pues un poco de acudir a una actividad cultural, ¿no? No, y también de conocer gente y de compartir ideas y opiniones. Tenemos también la Jornada de Acción de Gracias, que coincide este año con la jornada de fin de curso, ¿verdad, Efectivamente, Vicente? Este año, el día 4 de junio, en Talavera de la Reina, tenemos nuestra jornada anual de voluntariado, y coincide... Es un día también muy bonito. Sí, efectivamente. Normalmente se congregan 700, 800 personas, voluntarios de toda la diócesis, y es un día festivo para todo el voluntariado de Cáritas. Y coincide también ese mismo día la jornada de fin de curso de la archidiócesis, y vamos a hacer actividades en común. Por la mañana será principalmente la jornada de voluntariado, y por la tarde nos uniremos al resto de la diócesis a celebrar esa jornada de fin de curso. Va a ser en Talavera de la Reina, Talavera de la Reina, dicho, sí. Y como epicentro, la Basílica de la Virgen del Prado. Ganaremos el jubileo. Y los jardines de la Virgen del Prado, que la verdad es que son un entorno maravilloso. ¿Y qué vamos a comentar con Alejandro? Pues ya lo ha dicho antes Antonio, muchos de los trabajadores de Cáritas que recibís vuestra remuneración, vuestro salario dignamente ganado, también sois voluntarios. Y no quería yo terminar este espacio sin hacer, bueno, pues un guiño a todos esos voluntarios, porque ¿tú por qué te hiciste voluntario? Yo, bueno, siendo sincero, al salir de la carrera yo realmente, la primera persona que conocí en Cáritas fue José María Cabrero, que lo conocí, que él estaba trabajando en temas, yo he tenido formación en intervención social, me hice voluntario porque él estaba trabajando con intervención social ahí en el polígono, en el Secretariado de Migraciones, y estuve trabajando con él. ¿Por qué trabajé? Pues realmente porque quería aprender y quería aportar esos conocimientos que te van dando año tras año y que te sientes un poco en la obligación de responder, ¿no?, a la sociedad que te da tanto, tienes que devolverle de alguna manera. Alguien podría decir, pero bueno, si ya tienes tu trabajo y estás trabajando, ¿para qué más, no? Es que la vida es mucho más que eso. La vida al fin y al cabo no es solo un sueldo, una estabilidad, tener una casa y tenerlo todo cubierto. Al contrario, la vida es mucho más. La vida es también darte a los demás, ayudar a los demás, creer en los demás. Entiendo que
tengo que decir de todas maneras que Alejandro ha sido antes voluntario que por eso lo digo, ¿no? Por eso, sí. Y voluntario después que trabajador y al mismo tiempo que trabajador. Por eso que eso se repite mucho en el perfil. Tiene todas las dimensiones anterior, posterior y simultáneamente. Que se repite mucho en el perfil de los trabajadores de Cáritas. Sí. Y muchas veces se está de trabajador y se colabora en otro proyecto completamente diferente. Claro, ¿no? para también de alguna manera independizar los estos. Bueno, pues muchísimas... Sí, ¿querías decir No, algo bueno, más? iba a hacer solo un apunte a lo que ha dicho Antonio, que es que realmente yo entiendo que cuando ya entras de lleno, lo que hablaba Antonio de la desinformación de la sociedad, ¿no? A la hora de marcar las casillas, yo creo que realmente cuando empiezas a ayudar a la gente, empiezas a implicarte con la gente, empiezas a creer en los demás, es inevitable ya que esa parte de voluntariado, ese deseo por ayudar a los demás, no se extienda a todas las facetas de tu vida, no solo en el ámbito de las 8 horas que tienes estrictamente de trabajo, mucho más. Bueno, pues yo creo que es la mejor reflexión para terminar este espacio de este martes 26 de abril. Hemos hablado de ese informe FOESA. Decíamos al principio, antes de que comenzara el programa, que no queríamos dar un mensaje de desaliento, de desasosiego. Yo creo que no lo hemos dado. Es difícil salir del círculo vicioso, de la espiral, como tú has dicho, de la pobreza, pero se puede salir y vosotros estáis conociendo casos todos los días con la ayuda de profesionales, de voluntarios y de todas esas personas que ahora, cuando haya que hacer la declaración de la renta, marcan las 2X. Así que, como dice el lema de este año, mejor 2. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.